Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo del curso de formación en OneSite Platform en el que veremos una pequeña introducción a MongoDB. Este es un módulo un poco particular porque no veremos un componente de OneSite, sino que más bien os enseñaré un poco a utilizar MongoDB dentro de la plataforma desde un punto de vista bastante funcional. Es decir, vamos a ver cómo realizar consultas sobre una ontología utilizando el lenguaje Mongo. Y para ello, antes que nada os explicaré qué son las bases de datos documentales, como Mongo, y en líneas generales qué supone tener que levantar la plataforma sobre un MongoDB. Y a continuación pasaremos a ver operaciones básicas usando el componente Query Tools. Y bueno, finalizaremos viendo algunos ejemplos de operaciones más complejas. Si habéis seguido la formación ya sabréis que la plataforma aísla la información y la abstrae en repositorios que llamamos ontologías. Pero estos repositorios soportan diversas tecnologías, no solo Mongo. Podemos levantar OneSite sobre un Elasticsearch, sobre Neo4j o tecnologías más tradicionales como un Oracle, un MySQL, Postgres. Pero, ¿y entonces por qué tenemos un módulo dedicado especialmente a MongoDB? Porque la realidad es que la mayoría de las ocasiones la plataforma se implementa sobre MongoDB, es la base de datos por defecto. Y a menos que queramos utilizar otra base de datos por algún motivo específico, el que sea lo recomendable es siempre usar MongoDB. ¿Y qué es MongoDB? Pues es una base de datos documental que ofrece tanto alto rendimiento, alta disponibilidad y también nos permite un escalado tanto vertical como horizontal, como cualquier base de datos no SQL prácticamente, con las que trabajemos hoy en día. Se trata de una tecnología relativamente nueva y lo interesante que tiene es que al tratarse de una base de datos documental, permite almacenar registros con diferentes estructuras, siempre que sean similares a un JSON, lo que nos permite jerarquizar la información dentro de nuestros documentos. Esta característica da mucha flexibilidad y es algo que choca de forma directa para alguien que venga de trabajar con una base de datos relacional. Este sería un documento cualquiera que podríamos tener en nuestro MongoDB. Tenemos, por ejemplo, un campo ID, que es un objeto que se crea automáticamente al ingestar un registro en la plataforma si nosotros no le asignamos ninguna ID. También tenemos campos anidados, a los que ya veremos cómo podemos acceder desde Mongo. Y, por supuesto, también tenemos datos convencionales, ¿no? Como pueden ser, podemos almacenar días, listas, números, etcétera. Y en cuanto a características que tienen estos documentos, pues, por ejemplo, la anotación con punto. Si quisiésemos acceder a un elemento dentro de una lista, tendríamos que escribir el nombre del campo, un punto, y la posición en la que está el elemento al que queremos acceder. Por ejemplo, para acceder a Turingary, pues contribs.turingary. Si quisiésemos acceder a un objeto, de la misma forma. Para acceder, por ejemplo, al first name, tendríamos que poner name.firstname para acceder a Alan. Y de la misma forma, name.lastname para acceder a Turing. Sería contribs. Para el caso de las arrays, contrib. Y la posición dentro del array. Y para subdocumentos, nombre del campo principal, un punto, y el nombre del campo que está dentro del primer objeto. Lo que os comentaba antes, el campo ID actúa como clave principal. Si un documento insertado, o sea, no tiene ninguna ID, no le asignamos ninguna ID, Mongo le va a asignar una ID por defecto, que es este objeto ID que os enseñaba al principio. Y por último, también muy importante recordar siempre que no podemos usar, a la hora de nombrar los campos dentro de nuestro documento, no podemos usar nunca el dólar, porque se usa para llamar a algunos métodos y funciones. Tampoco pues, puede contener el carácter punto o nulo, porque lo usamos para montar nuestras consultas. Y esta sería la estructura que tendría un MongoDB convencional. Al nivel más alto tenemos una instancia, que es el proceso de ejecución del motor de la herramienta propiamente dicha, y cada instancia puede contener una o varias bases de datos. Las bases de datos son las que almacenan información distribuida en colecciones y, bueno, cada base de datos puede contener sus propias reglas de acceso y permisos, etcétera, ¿no? Eh, las colecciones serían un concepto similar al de las tablas en una base de datos relacional. Cada colección contendría la información segmentada según la arquitectura con la que diseñemos la base de datos. Y por último, esa información que tenemos dentro de las colecciones se estructura en documentos, que serían el equivalente a las tablas, a las filas en una tabla de SQL normal. Nosotros, como
usuarios de OneSite Platform solo vamos a tener acceso a lo que está por debajo de esta línea morada, es decir, vamos a poder crear colecciones, por ejemplo, que dentro de OneSite se materializan en ontologías, que contendrán documentos, pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es crear bases de datos. Para crear bases de datos se necesita un usuario con permisos de administrador. Bueno, y para pasar a explicar qué se puede hacer con Mongo, voy a parar la presentación y me voy a loguear en la plataforma, porque vamos a usar el módulo Query Tools, que es este que tenemos aquí, en la pestaña Tools, Query Tools, para, para ir haciendo los ejemplos, para ir mostrando algunos ejemplos de operaciones que se pueden hacer. Vamos a usar una ontología que tengo de ejemplo, que se llama Products. Vamos a seleccionar nativo. Y bueno, esta ontología básicamente tiene un registro de productos que tenemos en un kiosco ficticio con bueno, el nombre del producto, la marca, el precio, el stock que hay en este momento, unos tags que le he puesto para clasificarlos, el día en el que se actualizó este registro y por supuesto la ID que nos incorpora por defecto cuando insertamos el registro. ¿Vale? La sintaxis de Mongo siempre empieza igual, ¿vale? Es db, punto, o sea, la sintaxis es igual siempre para hacer este tipo de consultas. Empezamos por db, punto, y el nombre de la ontología sobre la que queremos ejecutar la consulta, en este caso products, entonces db, punto, products, punto, y el método que sea que queremos utilizar, un método cualquiera, seguido de paréntesis. Aquí dentro del método iremos poniendo los parámetros que, que requiera el método para ejecutar las consultas. Muy importante mencionar que lo que metamos dentro del método siempre tendrá un formato clave-valor, similar al de un JSON, ¿vale? Entonces, ahora os iré mostrando ejemplos, pero fijaros que siempre va a estar metido dentro de corchetes, de una lista, de forma que sea un clave-valor. ¿Y qué tipo de operaciones podemos hacer aquí? Pues las típicas operaciones, por ejemplo, CRUD para insertar. Tenemos el insert, en el que dentro del método simplemente meteríamos el objeto que nosotros queremos insertar en nuestra colección. En este caso, pues tengo un registro ya ahí preparado con un día en formato string, producto, marca, precio, etcétera. Si yo ejecuto esto, me dice que ha insertado la fila con esta ID, que le ha asignado esta ID. Vamos a verlo. Vale, me la ha insertado al final de toda la colección. Y aquí vemos Colacao con la ID que nos comentaba antes, con su precio, su stock, su tag, etcétera. Pero yo aquí, por ejemplo, me he olvidado de insertar el día en un formato que nos interese, que es en un objeto día. Simplemente lo he insertado como una string. Entonces, lo que podríamos hacer ahora, por ejemplo, es un update para cambiar el formato de, de este registro. El update me va a pedir dos parámetros. Primero para filtrar y decirle por qué campos quiero filtrar para luego hacer el update. Nosotros vamos a hacerlo por el campo producto, porque sabemos que solo hay uno que se llama Colacao, que es el que acabamos de insertar. Entonces le decimos producto Colacao y queremos cambiar el campo día. Day. Queremos los insertes, creo que era este. Quiero cambiar esto el día. Entonces, ejecuto esto, me dice que ha cambiado un solo registro, que es el que os he enseñado antes. Luego vemos que ahora el registro día sí que está en formato día, que es lo que nos interesa. Si nosotros decidimos que en verdad no queremos tener este registro, pues en vez de hacer un update, lo que podemos hacer es un remove, que sería el equivalente al delete, ¿vale? Nos pide un solo parámetro esta vez, que es el parámetro por el que filtrar para borrar. Nosotros podemos elegir, por ejemplo, para borrar por ID.
y le decimos que queremos borrar el ID que tenga este, y ya está. Y ahora vemos que ya no está este campo. ¿Qué otros métodos tenemos además de insertar, hacer updates y remove? Pues tenemos también el find, que dentro de este módulo yo diría que es el más importante, ¿vale? Que es una mezcla entre el where del select, o sea, la parte que nos permite filtrar de la consulta, y la parte del select en el que elegimos los campos, select un campo as tal, pues esa parte también nos permite, la podemos hacer con este método, ¿vale? Primero filtramos y luego proyectamos, es decir, le decimos qué campos eh, dentro de nuestro documento queremos sacar en nuestra consulta, ¿vale? Entonces tanto se puede borrar como elegir los campos que nosotros queremos ver en nuestra consulta. Si hacemos un find sin meterle ningún parámetro, pues nos va a devolver todos los campos de nuestra colección tal cual, ¿vale? Con todos los campos que tiene cada documento, ¿vale? Pero si nosotros usamos si definimos el primer parámetro, le decimos, por ejemplo, que queremos filtrar por producto, ¿vale? Por producto, y que nos enseñe solo croissants. Aquí nos devuelve el único registro que tiene croissants, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer aquí? También se puede filtrar por número, evidentemente. Decimos croissants igual a 41, para que nos salga el mismo dato. Y nos sale exactamente el mismo dato, ¿vale? El método find, por supuesto, tiene un montón de operadores, ¿vale? Tanto para operadores de comparación, en plan igual a, menor que, menor o igual que, mayor que, igual que, in, es decir, que está o no dentro de una lista que le pasemos. También tiene operadores de evaluación, que es el regex, ¿vale? Que sería equivalente al like. Por supuesto, operadores lógicos. Y para hacer algún ejemplo, eh, este mismo vamos a usar. Decimos que queremos buscar todos los productos que tengan como stock un valor menor o igual a 10. Fijaros que lo meto siempre dentro de un objeto dentro de un objeto. Siempre respeto el clave valor, ¿vale? Y aquí me devuelve todos los registros que tienen muy poco stock y que yo sé que voy a tener que cambiar dentro de poco, que voy a tener que reponer dentro de poco. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, eh, por volver al producto, le puedo decir que en vez de filtrar por un solo registro, le puedo pasar una lista de registros. Y le digo marca, vamos a usar marca mejor. Y le digo que me devuelva todos los documentos que tengan como marca, voy a poner 2 cervezas, sí que tengo en esta colección. A ver si las he escrito bien, ahí está. Vale, y me devuelve los 3 registros que tengan. Entonces tengo un pack de 6 de Heineken, un pack de 24 y un pack de 12 de Mao. ¿De acuerdo? Por hacer algún ejemplo con algún otro operador, regex, por ejemplo, em, si no sé exactamente cómo se llama el producto que estoy buscando, por ejemplo, a ver qué tengo yo de leche. Pues tengo 2 registros con leche. Tengo un pack de leche de 6 de 1 litro, pero tengo también chocolate con leche. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, solo quiero buscar
todos los productos que sean leche y no que contengan la palabra leche, pues a ver, voy a poner aquí empiecen por leche y ya pues me devuelve el registro que yo estoy buscando. Como os comentaba antes, también se pueden usar operadores lógicos de y o. ¿Vale? Estos son muy parecidos a la lógica, por lo menos, es muy parecida a la de una consulta en un SQL convencional, ¿vale? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un ejemplo, em, lo único que aquí le tengo que pasar una lista, ¿vale? Em, pues vamos a hacer igual que antes, igual. Una marca que yo me sepa, igual, por ejemplo, vale, marca Pascual o em, producto, em, el mismo ejemplo que habíamos hecho antes, ¿no? De leche. Aquí pues me sale el mismo registro que antes, ¿vale? Estoy buscando o por que sea marca Pascual o por leche. Del ejemplo anterior, en el que le decía que empezase por leche, lo que hago aquí es meter varias condiciones dentro de mi consulta, ¿vale? Para que me devuelva el mismo registro. Y como os comentaba antes, además de filtrar, lo que podemos también hacer con este método es proyectar los campos que nosotros queremos meter de nuestro documento. Queremos excluir o decirle explícitamente que sí que queremos que nos enseñen en el resultado de nuestra consulta. Em, ¿Cómo se hace? Pues tenemos dos formas de proyectar los campos que queremos que nos enseñe. Podemos indicarle aquellos campos que no deseamos que se muestren o todos los campos que sí queremos que se muestren. Por ejemplo, yo quiero que solo me salga el producto de nuestro registro. Pues le digo que producto igual a 1. ¿Vale? Que solo me salga este campo. ¿Vale? Y vais a ver que me sale este producto, además del ID, porque el ID es un, es un campo especial, ¿vale? Entonces le tengo que indicar específicamente siempre si quiero que me lo saque, ¿vale? De esta forma solo me sale el campo que le hemos indicado que sí queremos que nos enseñe. Y la otra forma que sería de hacerlo es decirle a aquellos campos que no quiero que me enseñen en la consulta, ¿vale? Entonces, de esta forma me está sacando todos los campos menos los que les he dicho, ¿vale? Si solo le digo que no quiero producto, pues me enseña todos menos producto. Si quiero que no me saque ni producto ni marca, me enseñaría todos los otros productos y de la misma forma, si solo quiero que me enseñe producto y marca, pues me enseñaría producto, marca y el ID, ¿vale? Recordad que el ID hay que decirle explícitamente que queremos que no lo saque de nuestra consulta, ¿vale? Este parámetro del find también tiene un operador de consulta que es el slice, que es para tratar, que es para tratar, tenemos un ejemplo aquí, que es para tratar arrays, ¿vale? Si yo le indico que no quiero que me saque ni el ID, que solo me enseñe la marca y el tag, que me lo corte y me enseñe solo un registro, aunque tenga 8 o 10 registros o 1.000.000, solo me va a enseñar el primero, el primer registro, ¿vale? Tenemos aquí tags, ¿vale? Además de estos operadores, tenemos un montón otros que son muy parecidos a lo que tenemos en SQL, ¿vale? Tenemos el limit, que te lo asigna por defecto cuando tú entras aquí al Query Tools, ¿vale? Que eso es para limitar el número de registros que queremos.
Si le ponemos el límite 1 nos enseña un solo documento. Si le ponemos límite 3, pues 3 documentos. El skip sería el equivalente al offset, ¿vale? Y nosotros queremos hacer saltarnos los 4 primeros registros por lo que sea, pues eso usaríamos el skip. Y el sort, pues sería el equivalente al, al order by, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, pongo aquí sort porque quiero ordenar los registros por precio, ¿eh? Le digo precio menos 1 porque quiero que me los ordene de forma descendente. Y aquí los tendríamos todos, ¿vale? Porque le he puesto el límite 3. Si yo le quito el límite 3, me sacaría todos los registros, igual que antes. ¿Vale? Y ordenados por precio. Entonces, si quiero que me los ordene de forma ascendente, pues con un 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Y por último, antes de pasar al siguiente módulo de queries un poco más consultas, quería enseñaros el tema de los índices, cómo se crean índices en Mongo. Vamos a ver los índices que ya tenemos creados. Solo tendremos uno, getIndexes, que es el que Mongo nos crea por defecto cuando creamos la consulta, ¿vale? Que te lo crea sobre el campo ID. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos crear un nuevo índice sobre un nuevo campo, usaríamos el createIndex, ¿vale? Y aquí dentro le meteríamos el campo sobre el que queremos que cree el índice. Le vamos a decir que nos lo ordene de forma descendente. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice que nos ha creado este índice. Si queremos, para verlo, getIndexes, vemos aquí y vemos que tenemos otro más, que le ha puesto este nombre por defecto, ¿vale? Y, por ejemplo, si queremos borrarlo, sería con delete index, ¿de acuerdo? Y aquí dentro, no, perdón, sería con drop index. Aquí nos indica que se ha borrado el índice. Para verificarlo, volvemos a dar get index y vemos que solo tenemos el índice inicial que nos crea por defecto. Y por último, antes de cerrar, quería comentaros qué es el Aggregation Framework, ¿vale? Que es otro método, igual que el find que os comentaba antes, pero es un método que se añadió posteriormente y es realmente una de las funciones más potentes que tiene MongoDB porque nos permite hacer funciones mucho más complejas y de forma mucho más eficiente, ¿vale? La idea de este método es ir enlazando dentro de un array, de un pipeline, diferentes pasos, diferentes stages en los que iríamos tratando los registros que tenemos en nuestra colección, ¿vale? En este ejemplo que tenemos aquí, a la derecha, por ejemplo, partiríamos de una colección con 4 registros, ¿vale? En los que primero le meteríamos un match, que un match sería pues, el equivalente al where, ¿de acuerdo? Entonces haríamos un filtro primero y nos quedaríamos con los que tienen un estatus A, ¿vale? Nos quedaríamos con solo 3 registros y luego haríamos un group by para agrupar estos 3 registros según una ID que tienen, ¿vale? Y nos quedaríamos con 2. Entonces iríamos trabajando poco a poco los datos para pasar de una colección con una serie de registros a otra totalmente diferente, ¿vale? A los registros que nosotros nos interesa. Y bueno, por ver algunas de las etapas, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el match que os comentaba antes, que es el equivalente al primer método del find, al primer parámetro del método find, en el que usamos para filtrar documentos. También tenemos el skip o el limit o el sort, que son los equivalentes a los métodos que os presentaba antes, ¿no? También tenemos etapas de proyección como el project, que es el equivalente al segundo parámetro del find,
¿vale? Pero es un poquito más potente porque además de seleccionar los campos que queremos que aparezcan o no, también nos permite cambiar el nombre o hacer una serie de cálculos dentro del proyecto, ¿vale? Al igual que el project, también tenemos el add fields, que lo que hace es añadir un campo, ¿vale? Es muy parecido al project, pero lo que hace es añadir un campo nuevo, ¿de acuerdo? Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿vale? En el que estoy añadiendo el campo código, en el que simplemente estoy concatenando marca con producto con un guión en medio, ¿vale? Por hacer algún ejemplo de esto, vamos a cargar la página. Fijaros que los stages se meten dentro del aggregate en un array, como si fuese una lista de pasos que iría siguiendo el aggregate, ¿vale? Para ir tratando los datos. Por ejemplo, eh, un match, que ya lo habíamos visto antes. Si yo quiero filtrar mercado, como habíamos hecho en el módulo anterior, mercado para que sea igual a Pascual. Mercado para que sea, perdón, marca. Esto era marca. El campo era marca. Esto de aquí, igual a Pascual. Pues este sería el equivalente al find, al primer parámetro que meteríamos dentro del find, ¿vale? Fijaros que aquí siempre llamo al stage, lo llamo con un dólar por delante. Por eso os comentaba al principio del todo que que no podemos usar los dólares para nombrar a los campos de nuestros documentos, ¿vale? Porque si no se haría un lío aquí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el project, ¿vale? Si además de hacer un match queremos proyectar solo algunos campos, ¿vale? A ver qué campos tenemos. Pues le vamos a decir que el ID siempre dentro de corchetes, que no se nos olvida, ¿vale? Aquí no puedo tabular, el ID no lo queremos. Sí, la marca sí que la queremos, por ejemplo. Y supongamos, por ejemplo, que queremos un campo que se llama precio, ¿vale? En el que queremos aplicarle un pequeño descuento al campo que tenemos ahora de precio. Entonces lo que haríamos es eh, usar el operador multiply, ¿vale? En el que multiplicamos el campo precio por un 0,9 para aplicarle este descuento. Y si no me he equivocado, aquí está, nos aparecería la marca Pascual por el precio. El precio me aparece como 0. Pues porque lo he multiplicado por 0, ¿vale? Aquí estaría multiplicando el precio por 0,9. Ahí para ver el precio normal. Para tenerlo aquí al lado, pues podemos verlo así. El precio anterior es este, con el descuento aplicado sería este, para esta marca. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otros operadores tenemos? Tenemos, creo que salían aquí, un montón. Los típicos operadores de comparación. También tenemos, a diferencia del project normal, también tenemos operadores aritméticos aquí, con sumar, subtract, multiplicar, dividir, first, last, media, mínima, un montón de cosas. Los operadores condicionales, ¿de acuerdo? Como and, or, condicionales este sería el equivalente al case, ¿vale? De si tal, pues hacemos una cosa y si no, otra. Operadores de array también, similares a los que os enseñaba antes del slice, ¿de acuerdo? Para tratar arrays.
incluso operadores para tratar fechas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero sacar solo el año del campo date, pues sería ese date. Vamos a ponerle ayer. ¿De acuerdo? Y por hacer un pequeño ejemplo, con el fields, bueno, me lo voy a llevar esto primero a un notepad, si no se va a volver ilegible ya. Así mismamente, para que se entienda un poco. Como os comentaba antes, lo que hace el add fields era similar al project en el sentido de que modifica la estructura del documento, pero en este caso lo que hace es añadir otro campo, en vez de decirle cuáles quiero modificar o cuáles quiero que me enseñe o que no me enseñe o que me elimine del documento, pues en este caso me añade un campo extra. Nosotros, por ejemplo, vamos a añadir el campo check, en el que vamos a usar el operador condicional para decirle que, por ejemplo, si es una marca Heineken o Mau, ¿vale? Si una de estas marcas está dentro de... Si el documento tiene una de estas dos marcas, ¿vale? Así es. Bien, le decimos que OK, porque el check es para ver si tenemos cerveza o no. Si el registro es una cerveza o no. Y si no, le decimos que no es cerveza. ¿Vale? Entonces, este es un condicional para ver de los registros que tenemos nosotros, que le vamos a quitar este match, de los registros que tenemos nosotros, cuáles en el campo marca tienen Heineken o Mau, y es decir, serían cervezas. Porque queremos ver cuáles serían cervezas. Aquí me he equivocado en algún lado. Me falta. ¿Vale? Entonces aquí, como he quitado el match del principio, me van a volver a salir todos los registros. ¿Vale? Y aquí me sale el check de no es cerveza. Si queremos ver cuáles sí son cerveza, pues podríamos hacer un match para el campo check con OK. ¿Vale? Me saldrían los tres registros que sí que son cerveza. ¿Qué otros stages tenemos? ¿Qué otras etapas? Pues tenemos, por ejemplo, la etapa de proyección. Dentro de las etapas de proyección tenemos el group, que sería el equivalente al group by, en el que pues, agrupas documentos en base a un criterio que le pases. ¿De acuerdo? El criterio es indicarle por qué campo quieres hacer la agrupación. Se lo tienes que poner indicar en el campo ID. Y luego tienes que indicarle también qué tipo de operación o de agrupación quieres hacer con el resto de campos, ¿de acuerdo? Siempre que se puedan agrupar. Por ejemplo, aquí que tenemos tres registros, supongamos que queremos agrupar por marca. Ahora, pues lo que haríamos aquí sería pues un group en el que indicamos
que queremos agrupar por el campo marca, habíamos dicho, ¿vale? Y queremos, por ejemplo, que em, nos haga una suma una suma del precio, ¿vale? Queremos que además de agruparnos por marca, nos saque otro campo que sería sumatorio precio, en el que nos sume el campo precio. Esto me faltaría aquí cerrar. ¿Vale? Si pegamos esto aquí, nos sacaría dos registros, uno MAU con el sumatorio de todos los precios y luego otro de Heineken con igual el sumatorio de todos los precios. Luego tenemos también el unwind, que el unwind básicamente nos permite, voy a borrar esta consulta ya, nos permite separar los registros por un campo que le asignemos por un array, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si tenemos dos elementos dentro del array, pues nos crearía un documento para cada, para cada elemento del array, que no me sale. Aquí, por ejemplo, hacemos un unwind y le indicamos que sea por el campo tal, por el campo tag. Y aquí no tendré que meterle más parámetros, así que directamente. Y como vemos aquí, nos crea dos registros para cada uno de un registro para cada uno de los elementos de nuestro array. ¿Vale? Entonces aquí tenemos para el mismo documento que era Magdalenas, pues ahora tenemos dos documentos y lo mismo para el resto de documentos. Y por último, me gustaría comentaros un último stage que es el lookup. Hay muchos más, pero este es muy interesante como para dejarlo fuera, que sería el equivalente al join en SQL. La estructura del lookup es la siguiente, nos pide que le pasemos el nombre de la ontología con la que queremos hacer el join, el campo local que usaremos para hacer el join, el campo de la ontología a la que hacemos referencia y si le queremos poner un nombre al nuevo campo que nos va a crear con un array con los documentos que coincidan con el nuestro. Para hacer un ejemplo, em, vamos a primero a hacer un match para que no nos salgan tantos registros. Eh, vale, aquí nos sale un solo registro. Y supongamos que nosotros queremos hacer un match de este registro y con otra colección. En este caso, lo vamos a hacer con nuestro propio, con la misma ontología, ¿vale? Hacemos aquí un match y luego un lookup. En el lookup primero nos pedía un from, le decimos products porque vamos a hacer un join con la misma ontología. Al field le decimos qué producto. Foreign field. Vale. Producto también. Y le vamos a decir que nombre as. Espero que esté todo bien escrito. Creo que sí. Y si ejecutamos esto efectivamente, nos saca el mismo registro que antes porque tenemos filtrado por Magdalenas. Y aquí un nuevo campo con un array con todos los registros con los que coinciden. En este caso solo coincide con uno solo. Entonces, pues nos trae otra vez el mismo registro. Lo que ha hecho aquí es
Es un join por el campo producto, ¿vale? Por Magdalenas. Y estos son algunos de los pasos que podéis usar dentro del Aggregate, que sepáis que hay muchísimos más, ¿vale? Que tampoco podemos ver todos ahora, pero que sepáis que existen por lo menos, ¿no? Como el count, el redact, el replace root o el out, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, la idea de este módulo de hoy es ver un poco una pincelada por encima de en qué consiste Mongo y cómo trabajamos con Mongo dentro de OneSite. ¿De acuerdo? Espero que os haya resultado útil y nada, muchas gracias. Os veo en el siguiente módulo.